Hola, yo soy Caroline Figueroa y esto es La Píldora. Hoy vamos a hablar de las imágenes perturbadoras que nos está dejando en la memoria el atentado contra el senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay, y que no son propiamente las imágenes de las decenas de ángulos desde los cuales quedó registrado el momento en que recibió 2 impactos de bala en la cabeza, ni tampoco son las imágenes de los celulares que registraron el momento en que un adolescente de 15 años, que fue el que le disparó, está siendo esposado boca abajo en el suelo mientras grita que va a decir quién fue el que lo mandó, y un desconocido lo patea varias veces en la cabeza impidiéndole hablar. No vamos a hablar de esas imágenes que van a quedar en el ciberespacio para siempre. Vamos a hablar de otras imágenes perturbadoras que en estas circunstancias suelen pasar de agache, pero que me parece que son muy violentas porque Songo Sorongo se meten con nuestro derecho a procesar un acto de violencia como este desde nuestras propias vivencias, desde nuestro propio conocimiento del país, es decir, desde nuestra libertad. Y por eso creo que es muy urgente resaltarlas y reprocesarlas. Imagen número 1 corre por cuenta de Humberto de la Calle, entrevistado por Caracol Noticias. ¿En qué se parece y en qué se diferencia lo que estamos viviendo hoy de los años 80 y de los años 90? Se parece en el horror, pero se diferencia en algo fundamental. En el 90, finales del 80, sabíamos que este era un fenómeno delincuencial enormemente grave. Los criminales más peligrosos del mundo actuando en Colombia. Hoy no sabemos. Lo que sí sabemos es que aquí hay un propósito político. ¿Cómo se le ocurre decir que lo de los 80s y 90s fue delincuencial y que no fue político? Y que esto sí fue político, que esto de ahorita sí es político, pero que eso no fue político, ¿ok? A ver. Algunos no me van a entender, pero puede ser más grave lo que está pasando ahora. Lo del pasado era delincuencia, terrible, pero lo de ahora es política, y eso significa que todos, en nuestro lenguaje, comencemos con las palabras, tenemos que buscar la mayor moderación posible. A ver, Humberto, ¿cómo puede ser peor lo de ahorita? A finales de los 80s, principios de los 90s, mataron a 3 candidatos presidenciales de 3 movimientos nacientes: Galán, Nuevo Liberalismo, Jaramillo Osa, UP, Carlos Pizarro, Alianza Democrática M19. O sea, solo con eso que acabo de decir, ¿cómo puede ser más grave? Voy a leer un análisis que hizo el periódico El Tiempo en el 2018 sobre el resultado de las investigaciones de esos asesinatos. Voy a leerlo para que dimensionemos si era delincuencia simplemente lo que pasó. Dice así el texto: en 1991, aproximadamente un año después de que Andrés Arturo Gutiérrez Maya asesinara en el aeropuerto El Dorado al candidato presidencial de la Unión Patriótica, Bernardo Jaramillo Osa, uno de sus hermanos y su madre empezaron a recibir misteriosos pagos del Departamento Administrativo de Seguridad DAS. Ese hecho, desconocido hasta ahora, 2018, que es el texto, es una de las revelaciones del expediente en el que la Fiscalía está reconstruyendo los nexos entre esa agencia de seguridad del Estado y los magnicidios perpetrados por la mafia, los paramilitares y sectores políticos en las décadas de los 80s y 90s. Con décadas de rezago, la justicia empezó a reconstruir esas alianzas macabras. A la condena del exdirector general del DAS, Miguel Maza Márquez, por el crimen de Luis Carlos Galán y los procesos contra varios de sus hombres de confianza, se suman varios más contra detectives que estuvieron en los esquemas de seguridad de los líderes asesinados. Uno de ellos es Jaime Ernesto Gómez Muñoz, el hombre que mató a Jerry, el sicario del jefe del M19 Carlos Pizarro, en una acción que, según la justicia, no fue una reacción de un guardaespaldas, sino un asesinato para no dejar cabos sueltos. Esto se refiere al asesinato del sicario que mató a Carlos Pizarro, porque esto sucedió en un avión y apenas el sicario le disparó a Pizarro, este guardaespaldas mató al sicario y cortó la posibilidad de saber quién lo había mandado a matar. Pero en fin, yo estoy leyendo un texto que no es muy profundo, que cualquiera puede encontrar y que demuestra con claridad que lo de los 80s, 90s no fue delincuencial. No fue delincuencia, o sea, es que este tipo por poco y dice que fueron líos de faldas. Y agreguemos que esos 3 asesinatos de candidatos presidenciales eran como la cereza de un pastel que tenía como antecedente el asesinato de un montón de líderes de la Unión Patriótica. Una cosa evidentemente política
¿Qué estás haciendo, Humberto? No lo entiendo. Cuando Humberto de la Calle dice que lo de ahora es peor, es como si dijera que ahora sí es momento de reconocer tensiones políticas, ahora que el primer presidente de izquierda está en el poder, ahora sí hay que ver este atentado con ojos políticos, pero los presidentes anteriores no tenían que ver con ojos políticos los asesinatos de líderes de movimientos nacientes. O sea, los presidentes de derecha que estuvieron antes no tenían que mirar con ojos políticos los asesinatos de esos líderes. Un partido político completo fue exterminado por el Estado, por agentes del Estado. Ya ha sido investigado y este pingo dice que fue delincuencia. O sea, ¿what? El doctor Humberto de la Calle, con muy buen tono, básicamente está negando a medio país. Y claro, una cosa es que Petro tenga que moderarse, yo estoy de acuerdo, pero otra cosa muy distinta es que de la Calle nos quiera vender el cuento de que la tensión política que estamos viviendo nace con Petro y se alimenta solo de Petro, ¿no? Uno no lo entiende porque aparte Humberto de la Calle ha trabajado en procesos de paz. Él entiende el poder de lo que es nombrar o no nombrar algo. Y aparte había pasado por los Danieles antes de estas declaraciones y había hablado de una manera muy asertiva. Entonces no quiero pensar que hay mala fe, pero no puedo negar que es muy perturbador escuchar a una persona de semejante estatus hablando tan ligeramente de un momento terriblemente grave para Colombia, que de verdad no se parece en nada en la gravedad a este momento, la verdad. Pasemos entonces a la imagen número 2. Corre por cuenta de Daniel Samper Ospina. Yo sé que a ustedes les perturba el personaje, así que no sufran. Voy a dejar esto solo 2 minutos máximo para establecer mi punto. Les voy a contar algo. Seguí las noticias del atentado a Miguel Uribe Turbay acompañado de mis 2 hijas adolescentes. Mientras seguían las imágenes de Miguel ensangrentado, de su hijo de 3 años que podía dejar huérfano, del niño sicario que le disparó, las 2 terminaron arrinconadas por el miedo y se pusieron a llorar. Las comprendo. La angustia de ellas fue la misma que yo padecí cuando a la misma edad de ellas y con ese mismo miedo, yo también seguía las noticias de los candidatos que mataban por ese entonces. Jaramillo, Pizarro, Luis Carlos Galán. Fue la misma angustia que sentí incluso unos años antes cuando asesinaron a Diana Turbay, la mamá de Miguel, que no era una candidata a la presidencia, sino una mártir del periodismo a quien Pablo Escobar ordenó asesinar, cuando Miguel tenía más o menos 5 años. Miren por favor esta foto. Esta es Diana con su hijo Miguel. Por entonces, ninguno de ellos 2 sabía que alguien ya la había condenado a muerte. Y ahora miren esta otra. Este es Miguel Uribe con su hijo. Ninguno de los 2 sabía que por entonces ya alguien los había condenado a muerte. El hijo de Miguel Uribe tiene 2 años más de los que él tenía cuando mataron a su mamá. Porque Colombia es una serpiente que se devora la cola. Una tragedia que gira en círculos. Y por eso, por esta vez, amigos, les pido que me perdonen. Les pido perdón, pero esta vez no pude hacer un noticiero de sátira. No pude, no me salió, no tuve ganas. No me pude reír esta vez de lo que somos. Me resisto a dejar el mensaje de que lo que sucedió es normal. De que los días de esta semana deben continuar como si no hubiera pasado nada. Me resisto a resumir con humor las noticias de la semana en la que Miguel Uribe se resbalaba untado de sangre sobre el capó de un carro blanco. Eso no es normal. Que intenten matar candidatos no es normal. Que maten gente en este país no es normal. Y que además lo haga un niño no es normal. Es normal. Es normal que en Colombia todas las semanas maten líderes. Quizás más líderes sociales que políticos, pero todas las semanas matan líderes. Todas las semanas hay niños convertidos en sicarios. Es normal. A cambio, eso sí, las noticias de la semana pues me despertaron muchas preguntas. ¿Qué sentido tiene tratar de contar nuestras noticias con humor? Aprender a reír de nuestros políticos. Aprender a reírnos de lo que somos. Si en el fondo somos esto. Un país de huérfanos que crecen para que también los maten. ¿Tiene sentido criticar con humor a líderes políticos que en cualquier momento son víctimas ellos también de la violencia? ¿De qué sirve hacer sátira en un país que se devora a sí mismo? En un país que es una culebra que se muerde la cola. ¿Qué culpas en todo esto también debo cargar yo? ¿Qué culpas en todo esto debo cargar yo? Es muy interesante que Daniel Samper haga este ejercicio y es muy valioso y uno entiende que esto es lo que sucede después de una situación tan violenta como fue ese atentado. Pero cuesta recibirle esa reflexión a Daniel Samper Ospina y creo que esa dificultad para recibirle la reflexión tiene que ocupar un lugar, ¿no? Porque uno siente como el llamado a no objetar, ¿no? Pero hay que darle un lugar
a ese malestar, porque sé que este malestar mío no es solo mío y creo que está bueno que lo hablemos, porque por un lado, como decía ahora, es muy normal que asesinen a líderes todas las semanas en este país. Y lo que no es normal es que esas muertes lleven a una persona como Daniel Samper Ospina a detenerse, a reflexionar. Es muy perturbador porque uno puede olvidar ciertas cosas que ha hecho este personaje, sobre todo en los últimos años, en los que por alguna razón como que perdió el norte y como que se le olvidó su responsabilidad social, la verdad. Ha tenido muchísimos gestos, de los cuales solo voy a resaltar dos que me resultan muy absurdos para alguien que tiene conciencia de la importancia del tono en la conversación pública. Uno, a finales del año pasado, puso a circular un listado de personas señaladas de ser contratados por el gobierno para mover la información del gobierno, un listado absolutamente ligero, sin pruebas, sin ningún tipo de lógica, pero él además lo movió señalando a estas personas de sicarios digitales, acusándolos de matar la democracia, sabiendo que aquí el odio político puede hacer que alguien pase del odio digital a la bala en la vida real. ¿Por qué no tuvo ningún tipo de reflexión al respecto en ese momento? Cuesta porque también tuvo otro detalle y es haber señalado a un líder paramilitar como Carlos Castaño de ser el nuevo ídolo del primer gobierno de izquierda del país, pasando por encima de lo que en ese momento era un gesto de reconciliación, como lo fue el intercambio de sombreros entre Petro y Mancuso. Es un gesto que a él puede gustarle o no, pero que es un gesto que en medio de la calentura que vive este país tiene que ser agarrado con pinzas. Gústele o no le guste, es un gesto que habla de trabajar en consenso, trabajar en temas de justicia, trabajar en temas de impunidad, de reconocimiento, de perdón entre dos enemigos históricos como vendrían a ser uno de los jefes de las autodefensas y el actual presidente de Colombia, el cual, dicho sea de paso, en algún momento estuvo amenazado de muerte por las autodefensas. Entonces, es un gesto frente al cual una persona con el alcance de Daniel Samper Ospina se tendría que pronunciar con extremo cuidado, porque es un gesto que puede ser recibido en clave de reconciliación y perdón o en clave de agravio y arrogancia y por supuesto de más violencia. Pero Daniel Samper Ospina en su momento decidió leerlo de la manera más ligera posible y cuando se le llamó la atención al respecto no hubo ninguna reflexión. Entonces es perturbadora su reflexión de ahorita, porque ¿por qué tenemos que esperar a que un líder del Centro Democrático reciba 2 balas en la cabeza para que este personaje reflexione? Claro, yo sé que tendríamos que estar en tono de, no, sí, qué chévere que reflexiones, pero no, porque la reflexión no está completa y entonces no vale. Uno no logra perder de vista esos trinos que acabo de mostrar, porque para colmo no solo funcionaron como chistes flojos, sino como publicidad para su obra de teatro, lo cual es todavía más perturbador. Es una obra de teatro que ha venido cambiando con el tiempo. Yo fui a 2 funciones hace muchos años y se ha ido transformando. Yo creo que este personaje ha ido perdiendo las fronteras de verdad de lo que es su labor, porque aparte con la obra hace un trabajo benéfico muy interesante, pero es muy absurdo que mientras hace ese trabajo benéfico, en el terreno de la conversación pública lo que hace es meter leña, candela, alimentar ciclos de violencia que no se reviven con el atentado a Miguel Uribe Turbay, que siempre han estado, que siempre han puesto en peligro a líderes sociales, que siempre han puesto en peligro a la gente señalada como izquierdosa frente a la gente de derecha. Eso siempre ha estado. Y que este personaje lo ignore, pues, y claro, por supuesto, él tiene derecho a hacer su reflexión, él sabrá qué tan profunda es, pero ya que decidió hacerla pública, pues supongo que está abierto a que uno reflexione también sobre su reflexión, ¿no? Y que expresemos también lo que muchos pensamos con respecto a su trabajo. Y que este es un momento ideal para reflexionar sobre eso, pero con la información completa, no con solo una parte, digo yo. Imagen perturbadora número 3. Esta imagen, más que una sola imagen, viene a ser como un combo, una dupla, y de hecho podría ser un collage que podría arrancar con Cliqui Soraya llegando a la Fundación Santa Fe, ocupando todos los micrófonos, saludando como si esa fuera su sede de campaña, echándose discursos compungidos sobre lo dolido que está el país y la responsabilidad que tiene Petro en el atentado, ya echando culpas. Podríamos empezar por ahí,
pero como con clic y todo tiende a empeorar, vamos a citar como gran imagen perturbadora la siguiente. Pero antes, si les gusta este contenido, si les gusta lo que están viendo y quieren apoyar el canal, acuérdense de suscribirse y activar la campanita. Y si quieren ayudarme todavía más, busquen el botón que dice gracias aquí abajo y elijan la donación que quieren dar para que el canal funcione cada vez mejor. Ahora sí, sigamos con el video. Quiero informar a los colombianos. En las últimas horas tuve comunicación con un militar activo de inteligencia. Me advirtió que alias Mordisco ordenó el atentado al precandidato Miguel Uribe y que se trata de un plan terrorista que incluye atacarnos a María Fernanda Cabal y a mí. La misión la estaría ejecutando alias Pelo o alias El Grande de las disidencias de las FARC. Dejo esta constancia. Uno desearía poder tomar esa información en serio sin chistar, pero no puede. No puede porque es emitida por una persona que, aunque en este momento está tratando de desprenderse de su vida pasada de periodista amarillista para convertirse en candidata presidencial, nos tiene acostumbrados a recibir por parte de ella contenido poco confiable, muy escandaloso, muy manipulador y muy perturbador. Cliqui Soraya es la perturbadora por excelencia. En un acto de absoluta irresponsabilidad, difunde algo que en un muy buen tono nos cuenta que ella no lo puede corroborar, porque quién sabe esa fuente de inteligencia quién carajos es, pero que ella básicamente lo difunde porque pues ella decide difundirlo, así como todo lo que ella difunde. Para colmo, lo difunde 2 días después del atentado contra Miguel Uribe, abriendo todo un camino de sospechas sobre las disidencias de las FARC, grupo que surge posterior al acuerdo firmado con las FARC, acuerdo que Cliqui Soraya ha atacado desde el día 0, logrando además una cosa que es muy perversa y es ubicarse en un lugar de relevancia política equivalente al de María Fernanda Cabal. Uno se siente muy mal de decir esto, pero no puede evitar dudar. Es perturbador dudar de ella, porque lo que está diciendo es muy serio. Como que sería genial que dijera, uy, no, si lo dice Cliqui es porque fueron las disidencias, ¿no? Y está amenazada. Sería genial poder creerle así nomás. Pero la cosa empeora cuando ante esta declaración sale otra declaración que ahora corre por cuenta de el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. Quiero informar a los colombianos sobre una información muy grave que me ha llegado de una fuente reservada, según la cual el ataque que se realizó contra Miguel Uribe fue diseñado entre el Clan del Golfo y un grupo de extrema derecha vinculado a un país extranjero. El objetivo de este ataque sería desestabilizar al gobierno, quitar a Miguel Uribe del camino y ayudar a la campaña de Vicky Dávila. Después de esto, vienen más ataques planeados, ataques bomba y además atentados contra otros candidatos, entre ellos Cabal, Pizarro y yo. Uno no puede confiar en ninguno de los dos, porque es que la una le está echando la culpa a una supuesta izquierda ilegal y el otro le está echando la culpa a una supuesta derecha ilegal. Y la cosa es que siguieron el rifirrafe en X. Dice Vicky Dávila, Daniel Quintero no tiene perdón de Dios, infame, hace parte de la banda de los sin alma. Los sin alma. Y luego dice Daniel Quintero, Vicky Dávila, ¿cómo le llamas a gritar fuera Petro al frente de la clínica donde Miguel Uribe lucha por su vida? Es como dos aves carroñeras peleando por el título de quién es más carroñera, alterando el curso de una investigación muy delicada, alterando el pulso político y de la violencia en Colombia y rebuscándose un lugarcito de relevancia a partir de la mierda. O sea, what the fuck. Es gente muy peligrosa porque posa de estar preocupada por calmar los ánimos, pero en realidad está súper interesada en calentarlos, ¿no? Y entonces ahí es donde uno dice, cuidemos el tono. Hay algo ahí que no cuaja. Cuando apenas se dijo, yo dije, sí, controlemos el tono, pero es como un pañito de agua tibia. Digamos que algo es algo, digamos que se empieza por algo, pero no deja de ser pañito de agua tibia. Ya sabemos demasiado. No podemos seguir jugando a que el pañito de agua tibia va a servir, ¿no?
Así que pasemos mejor a la imagen número 4. Es una mezcla de imagen convertida en texto y texto convertida en audio, porque estaba yo escuchando la reflexión que hacía María Jimena Duzán sobre lo sucedido con el atentado de Miguel Uribe Turbay. Ella analizó un poco lo que pasó las 48 horas después, pero sobre todo hizo mención a algo que me llamó mucho la atención, y es lo siguiente. Yo me quedo con la posición de Paloma Valencia, precandidata por el Centro Democrático, quien escribió una columna al periódico El Tiempo, titulada El abismo de la violencia. Y así comienza. La bala la dirigieron contra Miguel, pero nos pega a todos. Debe pegarnos. Es un atentado contra la democracia, contra Colombia. He tratado de hacer una pausa, de guardar silencio. 3 amaneceres donde tengo la impresión de que los colores de nuestro país desaparecieron. Una punzada en el pecho, un vacío inmenso, como si el abismo que como nación hemos venido esquivando, de pronto dejara de estar a nuestro lado para situarse al frente. Pero sobre todo me quedo con esta frase. La paz, dice Paloma Valencia, solo se construye cuando estamos claros de que de un lado estamos los demócratas de todas las fuerzas políticas y de todas las ideologías, agrego yo, y del otro, los violentos. Bien escrito, sentido, bonito, en la onda de la reflexión, y dije, ve, interesante esto que escribió Paloma, pero entonces como María Jimena solo mencionó un pedacito del texto, pues busqué el texto completo y pues me resultó muy perturbador. Voy a leer el pedazo que me perturbó. Si ustedes quieren buscarlo, está en El Tiempo, está abierto a todo el mundo. Éramos una generación que había visto las heridas sobre sus padres, tíos, uno que otro de nuestros hermanos, cuando éramos niños, fue secuestrado o asesinado. Pero confiábamos en que existía una posibilidad de dejar todo atrás. Nuestros hijos no tenían heridas. Salíamos de un país en el cual para partes de la izquierda había violencias altruistas cuando buscaban justicia social, y para partes de la derecha había violencias que se justificaban con el derecho a defenderse. ¿Defenderse de qué? Cuando atacaron a la UP y la extinguieron, cuando atacaron a Carlos Pizarro y lo mataron, cuando mataron a Bernardo Jaramillo Osa, no había amenaza, porque eran movimientos que venían de firmar paz. Ya no había amenaza. Pero sigamos con el texto de Paloma. Estábamos, creía yo, transitando a una sociedad que rechazara toda al unísono la violencia, donde de un lado pudiéramos estar todos los demócratas y del otro los violentos. El presidente Petro, desde el inicio de su gobierno, ha venido acentuando esa división entre violentos y demócratas. Lo hace para muchos de nosotros cada vez que reivindica al M-19. Y aquí yo vuelvo y me detengo. ¿Qué hace Paloma Valencia cada vez que reivindica a Álvaro Uribe? ¿Qué hace Paloma Valencia cada vez que niega los falsos positivos? ¿Qué hace Paloma Valencia cuando, ante la reivindicación de la lucha de las madres de la Escombrera, que hicieron de la frase "las cuchas tenían razón", una reivindicación de su búsqueda de justicia con respecto a una operación paramilitar en la que está muy involucrado Álvaro Uribe Vélez? ¿Qué hace Paloma Valencia cuando decide utilizar el eslogan "si hay problemas, llamen al cucho"? ¿Qué hace cuando trina este mural y se monta en el numeral "llamen al cucho, confíen en el cucho"? Es decir, ¿qué hace cuando se caga en la reivindicación de la lucha de las madres de la Escombrera? Excelente que reflexionemos, excelente que cambiemos el tono, pero con ese tono solapadamente se niega la historia de medio país y seguimos en las mismas. Gente, es perturbador el texto, porque con un muy buen tono está siendo muy violento, con un montón de gente que no ha obtenido justicia, ni reconocimiento, ni reparación.
con gente que vio una luz en el camino hacia la reparación, con todo el proceso de la firma de los acuerdos de paz, con todo el proceso de la Comisión de la Verdad, procesos que Paloma se ha empeñado en sabotear desde que empezaron a arrancar. Todo lo de la JEP lo objeta, todo lo de la Comisión de la Verdad lo objeta, querían sacar una Comisión de la Verdad paralela. Entonces, mi amor, chévere la reflexión, muy bien escrita, qué tono tan divino, ala, pero está incompleta. Y así incompleta, no solo no sirve, sino que cabrea más. Y no decirlo me parece brutal. O sea, en serio, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Yo les voy a decir qué estamos haciendo y es terrible. Imagen perturbadora número 5. Los colombianos dejamos que la guerrilla nos pusiera presidente. Empecemos por ahí, ¿no? La guerrilla nos puso presidente. Estigmatización al 200% reivindicada. Continuemos. El narcotráfico nos gobierna. Que los delincuentes se adueñaran de las calles, mientras los corruptos hacen fiesta. Colombia se dejó engañar del populismo. Banderita del M19 incluida en el video. Ese títere no es más que un incompetente que le cedió. Imagen del presidente de la República, Gustavo Petro, señalado de títere incompetente en un entorno de clara violencia. Dio el control del país a la guerrilla, al narcotráfico. Ojo cómo se cambia la imagen de Petro por la imagen del muñequito con la bandera. Es que hoy estamos divididos, peleando entre hermanos, mientras el país se cae a pedazos. Un pueblo dividido cosecha su propia desgracia, porque el que piensa... Es interesante que diga lo de un pueblo dividido cosecha su propia desgracia, porque es verdad. Pero venimos de una seguidilla de demostraciones de desunión, con pose perversa de unión, que es que eso es lo que me perturba. Porque el que piensa diferente no es un enemigo. Los únicos enemigos de Colombia son los que están por fuera de la ley. Y con los criminales no se negocia, se derrotan con determinación y autoridad. Este personaje recoge en un moño, en una canasta, todo lo que acabo de mostrar como imágenes perturbadoras. La reivindicación de anular al otro, la estigmatización como forma de no escuchar un proceso que se viene gestando, la violencia como único camino, la pose de unidad frente a un deseo de destrucción y violencia. Es un peligro y es un aparecido cuyo nombre ni siquiera voy a decir. El man trabajó con Iván Duque, pero muchos ni siquiera lo reconocerán. Ojalá muera en el anonimato, que lo dudo, porque el video es efectivo. El video calienta a gente que ha sido previamente calentada. Maldita inteligencia artificial que le permite al man montarse en semejante video de que él es alguien, ¿no? Porque es que, claro, ese man no es nadie. Pero con esas imágenes, mucha gente va a creer que toda esa gente hizo parte de ese video. Entonces, yo creo que es muy importante no dejar pasar estas expresiones sobre lo que está sucediendo, sobre lo que sucedió con el atentado a Miguel Uribe Turbay, porque nos están intentando vender como solución algo que en realidad es el mismísimo problema, porque el tono tiene que ver con las maneras, el tono no es una acción en sí misma, el tono es cosmético. Y claro, sí, yo admito que en redes hemos perdido los estribos, hemos perdido todo el norte y que eso contribuye a calentar el ambiente, pero el tono es la nata, el tono es la cosa más superficial de toda la situación. Y veo a muchos señalando el tono como el problema, y particularmente el tono de Petro. Es que el tono de Petro es el problema. Y sí, de acuerdo que Petro como presidente tiene que controlarse, autogestionarse mucho mejor, sí, de acuerdo, pero ahí no está el problema, ahí no está el problema. O sea, si Petro empieza a hablar bonito, no creo que se solucione una confrontación política de décadas. Cuando muy educadamente le estás diciendo al otro, amor mío, corazón de mis amores, lo que te pasó no te pasó. O yo sé que lo viviste, pero me vale verga. Qué vergüenza contigo, Ala, pero no me importa lo que te pasó. Es muy violento.
O sea, sí, reflexionemos, sí, seamos asertivos, sí, busquemos la manera, pero no nos hagamos los pendejos. O sea, el milagro que necesita este país no es que Miguel Uribe se levante de esa cama y quede perfecto. El milagro que necesita este país es que no se haga una marcha para unos y una marcha para otros. Que la marcha de los unos no se vea tan distinta a la marcha de los otros, porque se ven abismalmente distintas. El milagro es que realmente paremos cuando nos enteramos de que 8 días antes del atentado contra Miguel Uribe Turbay fue asesinada Lina Puentes, una lideresa buscadora del Huila, que fue asesinada el día del campesino de un tiro en la cara y que fue su hija la que la encontró. El milagro sería que ese asesinato nos detuviera. Porque aparte es el asesinato de una mujer buscadora, hacía parte de un movimiento de mujeres que se han dedicado a buscar a personas desaparecidas en Colombia. Porque los desaparecidos en Colombia existen, son más de 100.000 los que hay. Y no nos hemos detenido por eso. El milagro sería que en Colombia lográramos mirar el cuadro completo. Que cuando reflexionamos sobre lo que nos está pasando, podamos mencionar lo que le pasó al otro. Solo es posible desnormalizar lo que se señala. Si no señalamos todos los asesinatos de líderes sociales, de líderes indígenas, de líderes comunitarios, de personas que incomodan al poder establecido, si no señalamos eso como anomalía, van a seguir siendo normales y van a seguir sucediendo. Entonces, mucho ojo con las cosas que nos perturban. No las dejemos pasar. Mastiquémoslas, señalémoslas. No las escondamos debajo de la alfombra de las buenas maneras y el buen tono. Esa sería la píldora de hoy. Muchas gracias por ver el contenido hasta este punto. Muchas gracias por apoyar el canal. Si quieren apoyarlo todavía más, suscríbanse, activen la campanita para saber qué viene la próxima semana. Síganme en mis redes. En Instagram soy @esta es la píldora. En X soy Caroline Firu. En TikTok nos encuentran como Caroline Figueroa la píldora.